Muy buenas noches. Nos encontramos con el señor Rosel Barrera y en esta oportunidad nos va a dialogar acerca de la humanización mental. Por favor, denos su concepto particular. Adelante. Muy buenas noches, sí, pues como lo acabo de escuchar con la pregunta, la formulación de la pregunta, humanización mental, entraremos a hablar, ¿no?, de que en los tiempos que se están viviendo hoy en día ya no se podría hablar de estigmatizar a los enfermos psiquiátricos o mentales o con problemas psicológicos o de conducta, de llegar a estigmatizarlos como animales irracionales o sin soluciones válidas para salir de la situación. Hay que entrar a pensar en que tienen solución los problemas que presentan, las afecciones que tienen y la forma de utilizar recursos para de una u otra forma encasillar la palabra humanizar, porque de mucho tiempo atrás se viene hablando de las afecciones mentales como si fuera algo sin solución, como si fuera algo totalmente sin ninguna clase de salida, más de entrada pero sin salida, algo así como una calle sin salida, una calle tapada, algo que a la luz de la época no se puede visualizar de esa forma, porque ya se ha visto que de una u otra forma en un grado porcentaje hay posibilidades de mejoría aplicando de pronto una combinación de teorías. Diría que empezando por una visión humanista, como lo plantea la palabra humanista. Entonces entraremos a tomar principios de autores que hacen referencia a la solución de los problemas. Una situación que puede generar la solución de los problemas es mediante estímulos positivos. Estaríamos hablando de que si a un individuo que tiene afecciones se le contrarrestan todos los posibles factores que le generen esa situación de malestar mental, podría entrar a suplir la carencia de dichas situaciones y en sí la carencia de elementos, y suplir al mismo tiempo la ausencia de factores que le puedan servir. Por tal motivo, se podría decir que dicha persona que sufre esas afecciones es porque tiene vacíos, tiene lagunas, algo que le está provocando una necesidad, o por decirlo así, una afección generada por factores de tipo negativo, psicosocial, mental, y a la vez que genera un tipo de un riesgo psicosocial, como su nombre lo indica, relativo a la psiquis, o sea, a la mente, y social, relacionado con todo su entorno. Entonces, hasta tal punto que no se puede obviar los conceptos de diferentes científicos que dicen que si hay un estímulo, ese estímulo puede generar una reacción. Y si hay, como lo dicen otros pensadores, hay un karma, del cual la persona lo considera un karma porque es un problema, se puede generar una liberación de dicho karma que le esté afectando la situación y que le puede generar una situación mucho más crítica de enfermedades tales como la neurosis, desenlace a tipo suicidio, deterioro mental, miedo a espacios, temor, inseguridad, depresión. Y de hecho, todos esos puntos de vista los entra uno a observar y a plantear y a analizar con diferentes espacios en diferente contexto, como por ejemplo lo que se muestra en las diferentes diapositivas. En algunas diapositivas se muestra una persona realizando una actividad deportiva con una cometa, una persona caminando,
una persona de pronto al pie de un animal, viendo un completo orden en la naturaleza. Esos son partes positivas que estimulan al ser humano a mantener un equilibrio mental. Y lo que conlleva un equilibrio, un desequilibrio mental sería el no llevar a la práctica esa clase de situaciones, como por ejemplo un vehículo mal parqueado que genera estrés, miedo, inseguridad, sospecha, amenaza. Y al mismo tiempo otro tipo de situaciones como el desaseo de una calle, los sitios solos sin iluminación, porque tenga que atravesar un sitio por el que se pueda generar inseguridad a la vez, pánico y de toda clase de situaciones, debido a que de pronto haya sufrido un tipo de trauma o tenga un antecedente relacionado con eso, y entonces esto genera el temor y, digamos así, una posible desgracia, porque hasta tal punto de que llegan de pronto a un sitio donde no hay señalización o donde las normas no son respetadas, y entonces genera un estrés, una fobia y al mismo tiempo una euforia que puede llegar a desencadenar el solo hecho de desencadenar una situación bastante crítica y compleja. De hecho, pues no se puede tratar, finalmente no se puede llegar a tratar este tipo de situaciones como sin salida, porque desde luego la psicología viene a ser como un puente y un enlace con la psiquiatría. La psiquiatría vendría a ser mucho más la parte avanzada, ya cuando ya prácticamente casi que no hay nada que hacer. Sin embargo, me atrevería a afirmar que los casos donde la persona de pronto tiene consumo de sustancias psicotrópicas o algo así, es una situación muy compleja de pensar que de pronto va a tener solución, diría que en un mínimo porcentaje, cosa contraria que sucede con otro tipo de situaciones, como por ejemplo cuando son de pronto genéticas o cuando son de tipo ambiental, social. Se puede llegar a superar esa situación. Al mismo tiempo, para eso existen diferentes reglamentaciones. De hecho, todo ese tipo de enfermedades se generan por diferentes factores, como por ejemplo un empleo inestable, un fracaso en algún negocio, o de pronto que la persona tenga demasiados triunfos y llega el momento de la derrota y no está acostumbrado a sufrir derrotas y no sabe soportar esa situación, o de pronto un pasado, digámoslo, oscuro por descendencia familiar, o algo que hizo que no quería hacer, o una frustración, o de pronto algún tipo de afección o desorden, causa dañado por terceros o algo así. No siendo más, pues esta era como un pequeño resumen y recuento de lo que se ve a continuación. Muy buenas noches. Nos encontramos con el señor Rosel Barrera y en esta oportunidad nos va a dialogar acerca de la humanización mental. Por favor, denos su concepto particular. Adelante. Muy buenas noches. Sí, pues como lo acabo de escuchar con la pregunta, la formulación de la pregunta, humanización mental, entraremos a hablar